¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Qué significa la elección de Dios sobre Israel? ¿Será que la Biblia habla de una predestinación, unos para salvación y otros para perdición? Bueno, vamos a descubrirlo juntos en Romanos, capítulo 9. Nuevamente bienvenidos amigos, amigas a Momentos de Esperanza. Qué gusto saludarles esta mañana, que el Señor les bendiga, que le dé paz, que les dé esperanza, fortaleza y que su palabra te pueda acompañar durante todo el día y puedas saber y sentir y estar convencido que hoy caminaste con Cristo Jesús. ¿Vale? Muy bien, pues vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy muy interesante, presenta temas muy delicados y hasta cierto punto este capítulo puede ser difícil de comprender y a lo largo de la historia ha costado entender completamente el mensaje. Sin embargo, queda claro lo que se quiso decir. En primer lugar, del versículo 1 al versículo número 5, presenta a Pablo diciendo: no miento, mi conciencia me dice claramente, el Espíritu Santo me está usando para decirles la verdad. Y en este caso, Pablo se presenta con una gran tristeza y con un continuo dolor en su corazón. ¿Por qué? Bueno, porque él reconoce que el pueblo de Israel ha rechazado a Cristo Jesús, ha rechazado la salvación. Y entonces él les dice: les estoy diciendo la verdad, me siento muy, muy mal. Es más, versículo 3, yo desearía ser anatema o separado de Cristo por amor a mis hermanos. Fíjese que esta expresión es muy dura y nos deja una gran lección. Anatema tiene que ver con estar destinado para la destrucción y separado de Cristo, en este caso, versículo 3. Pablo está diciendo que él desearía perderse si con eso pudiera lograrse algo para que su propio pueblo aceptara a Cristo. La construcción de esta oración en griego nos da a entender que este es un deseo intenso, pero pasajero, al entender que la realidad no se puede cambiar. Entonces él realmente se siente así: si fuera necesario que yo me perdiera y ellos se salvaran, yo lo haría. Aunque esta expresión es complicada, nos revela también lo que en el Antiguo Testamento Moisés dijo acerca del pueblo. Él amaba profundamente al pueblo de Israel, pero este pecó y él mismo dijo: Señor, si tú no los perdonas, bórrame del libro de la vida. Mis amigos, hay que entender con mucho cuidado esta expresión, porque por un lado nos enseña el profundo amor que tienen estos líderes por su pueblo y que lo aman de verdad. Y esto nos enseña o nos ayuda a comprender cuando nosotros también con nuestros hijos o nuestros seres queridos decimos: es que yo te amo profundamente, yo no quisiera que te perdieras. Es más, si se tuviera que escoger y que yo me perdiera y tú te salvaras, yo podría hacerlo. O sea, manifiesta un amor intenso sobre las personas. Sin embargo, también, como les digo, la construcción en griego sugiere que es un deseo intenso que se pierde al saber que no se puede cambiar la realidad. En el sentido de que, pues, no puede suceder como uno lo quiere. Y entonces aquí lo que queda claro, mis amigos, es que por más amor que nosotros le tengamos a las personas, a nuestros hijos, a quien tú más ames y que ellos no acepten a Cristo, lo que nosotros debemos hacer es mantenernos en Cristo y orar por aquellos que amamos profundamente, porque Dios puede hacer un milagro, puede tocar su corazón, puede alcanzarlos. Nosotros nunca debemos alejarnos de nuestro Padre. Muy bien, lo segundo que dice es que el pueblo de Israel efectivamente eran hijos de los grandes patriarcas. ¿Quiénes? Abraham, versículo 7, versículo 8, que Dios había escogido a Israel como el recipiente de las promesas de la enseñanza y de la salvación. Dios los escogió a ellos, primeramente a Abraham, también a Isaac y por supuesto también a Jacob. Y entonces les deja bien claro, versículo 9, versículo 10, 11 y 12, les deja claro que fue la voluntad de Dios la que por gracia escogió a estas personas. Él fue el quien los eligió. Escogió a Abraham, pero Abraham tuvo varios hijos.
por lo menos Ismael, ¿verdad? E Isaac, él escogió a Isaac, pero de Isaac vinieron otros hijos, Esaú y Jacob, y él escogió a Jacob. Entonces, no es porque ellos tengan un mérito en sí mismos, no es que ellos hicieron algo para ganarlo, o porque sean especiales en el sentido de que algo tenían intrínsecamente para decir, yo soy especial, por eso Dios me escogió. No, Él los escogió por su bondad, por su misericordia. Y aunque, por ejemplo, versículo número 13 dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Fíjense que esa expresión ya la estudiamos en el Antiguo Testamento. Nosotros este año ya lo estudiamos y nos dimos cuenta que esa palabra aborrecí no tiene que ver con odio y repulsión, sino con elección. Yo escogí a Jacob para esto, no escogí a Esaú, pero no implica que los que no fueron escogidos significa que Dios los odia, sino que no los ha escogido para ese objetivo, para ese propósito en específico. Dios es el que escoge. Así que, mis amigos, aquí queda algo bien claro. En esta cuestión propia de la salvación, Dios escogió al pueblo de Israel, escogió a estos patriarcas que eran imperfectos, que manifestaron vidas donde cometieron pecados, sin embargo, fueron los recipientes que recibieron el mensaje para traer la salvación a este mundo. Por supuesto, Dios los usó. Ahora, versículo número 14. Entonces, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Sí, algunos podrían argumentar, bueno, pues si tú escoges, pues yo qué puedo hacer si tú no me escoges para hacer o no hacer. Entonces, la pregunta se responde en ninguna manera, porque Moisés dijo, tendré misericordia del que yo quiera, del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tenga misericordia. Y nuevamente, aquí no está hablando de que a unos se escoge y a otros no. Para la salvación no, sino para, en este caso, fueron escogidos para recibir las promesas, para recibir el conocimiento de Dios y para que fueran un canal por medio del cual el mundo pudiera conocer la verdad de Dios. No es que ellos solamente fueron escogidos para salvación y los demás fuimos escogidos para perdernos. Esa no es la idea. Y deja claro, Dios es el que ha escogido. O sea, no podemos nosotros intervenir o juzgar la sabiduría de Dios. Versículo 17. Porque la Escritura dice de Faraón, por esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de que de quien quiere tiene misericordia y al que no quiere endurece. ¿Qué significa esto? Algunos han entendido aquí que en este caso, por ejemplo, de Faraón, Dios puso a Faraón y lo endureció. Sin embargo, en Éxodo nosotros nos damos cuenta cómo hay una mitad de expresiones donde aparentemente Dios endurece el corazón, pero también la otra mitad de expresiones dicen que Faraón endureció su corazón. Hay que comprender que el lenguaje bíblico implica que lo que Dios permite atribuyen a que Dios así lo quiso hacer. Sin embargo, mis amigos, nuevamente, cuando se estudia esto en las palabras en griego, queda claro que Dios es el soberano, que Dios es el que toma decisiones y que, ojo, usa al ser humano como instrumentos de su poder para cumplir su voluntad. Y no hay forma de que alguien pueda resistirse. En este caso, propio del faraón, pues su dureza de corazón mostró que Dios tenía mucho poder. También, versículo 19 al versículo 22, nos presenta la idea del alfarero. Y dice, es que el barro no le puede decir al alfarero, yo quiero ser esto o no quiero ser aquello. El barro simplemente es barro. Y el alfarero es el que toma la decisión para hacer un vaso de honra o algo que finalmente se desecha. Ojo, tiene que ver con la voluntad de los propósitos.
Dios a unas personas les pone un propósito, a otras personas les pone un propósito diferente y está en las personas si lo quieren hacer o no lo quieren hacer, pero a pesar de que algunos quieran o no hacer la voluntad de Dios, finalmente Dios conduce las cosas para que se haga lo que Él necesita, debe y quiere que se haga en este mundo. Espero no haber confundido un poquito más. El punto nuevamente, Dios escoge, tiene el poder y tiene la soberanía para decidir ciertas cosas y vamos a pensar que a ti te pone un propósito, pero a tus hijos les pone otro propósito. Entonces, si uno quiere cumplirlo, lo va a hacer y va a honrar a Dios haciendo es su voluntad. Pero si uno no quisiera hacerlo, de todos modos Dios en su sabiduría y en su poder conducirá las cosas de tal manera que su voluntad pueda cumplirse en esta tierra. En tercer lugar, mis amigos, también se presenta la evidencia, versículo número 25 en Oseas: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblos, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Fíjense que estos pasajes nosotros los estudiamos en el Antiguo Testamento. Por eso te digo que cuando uno estudia toda la Biblia, uno la puede comprender y uno se da cuenta cómo la Biblia se explica solita. Desde Oseas en el Antiguo Testamento y también en Isaías, versículo 29, deja claro que Dios ya había explicado que la salvación no solamente era para los judíos, sino para todo el mundo, para los gentiles. Entonces aquí Pablo les está diciendo al pueblo de Israel: es cierto, ustedes como israelitas recibieron, porque Dios así lo quiso. Fueron el pueblo que recibió las promesas, recibieron el mensaje de Dios. Pero también Dios explicó que ese mensaje era para todos los que quisieran recibirlo. Y mis amigos, ahí estamos tú y yo. Estamos allí con esa oportunidad de creer y de aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Queridos amigos, nosotros hoy estamos reconociendo algo. Dios es soberano y es todopoderoso. Mucho de lo que está en esta vida es porque Él lo quiere así o tiene sus propósitos, y mucho también depende de cada uno de nosotros. Querido Dios y Padre, esta mañana queremos hacer tu voluntad, queremos saber qué quieres para nosotros, queremos seguirte y queremos honrarte. Ese es nuestro deseo, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, sigue orando, sigue abriendo tu corazón al Señor.